sí. ¿Se ve? Sí, Se ve. se ve, Inge. Ya, muy bien. Bueno, estamos en el capítulo 1. Nuestro primer laboratorio, que se llama vertedero, flujo sobre vertedero, se trata de canales abiertos. Entonces, este capítulo se refiere a canales abiertos, aunque ustedes no llevan, pero algunos conceptos los vamos a tocar para poder explicar el flujo sobre vertedero. Y los otros conceptos son generales para toda la hidráulica, ¿no? La mecánica de flujos. Entonces, vamos a irnos a la figura 1.1. Por favor, 30 segundos. Bueno, entonces en flujo a presión tenemos la figura 1 a la izquierda y flujo en canales abiertos a la derecha. Ya conocemos por teoría las denominaciones que llamamos a cada elemento de una sección. En la sección 1, primero tenemos un eje de referencia. Hacemos un corte en la sección 1, instalamos un piezómetro y del piezómetro en la sección 1 vamos a obtener que el agua sube una altura y esa altura tiene un nombre. Y el otro componente de la energía es el componente de la velocidad, de la altura de velocidad. Entonces, la energía tiene tres componentes. Z1, la altura de presión y la altura de velocidad. Entonces, si pueden escribirse al lado, Z1, altura estática, el término Y1, que generalmente se lo llama YP1, digamos, ¿no? El componente de presión debido a la presión del agua y que se denomina altura de presión. Y finalmente B1 cuadrado sobre 2G, que sería la altura de velocidad. Estas denominaciones van a entrar en nuestro examen. Entonces, sí o sí es fijo una pregunta de examen. Cada
cuando vayamos avanzando la teoría se va a ir indicando las preguntas de examen. Muy bien, entonces entre la sección 1 y 2, que es similar a la sección 2, existe una pérdida por fricción, que según he entendido, como son alumnos nuevos, muchos en la materia de teoría, todavía no han avanzado lo que es coeficiente, lo que es las pérdidas por fricción. Entonces se utiliza la longitud entre la sección 1 y 2, una ecuación donde entra la longitud entre la sección 1 y 2, el diámetro y un coeficiente de fricción, dependiendo del material, y se calcula HF, la pérdida por fricción entre la sección 1 y 2. Entonces pondremos en la parte derecha de HF pérdida por fricción. En sus apuntes, por favor. Ya. Entonces, esos tres términos son parte de lo que es el flujo a presión, que ya lo conoce. Para canales abiertos, lo que para canales abiertos, la figura derecha, nuestro Z1 se extiende desde la línea de referencia al fondo del canal, lo que llamamos la altura de presión es la profundidad de flujo, y por encima de la superficie del agua es la altura de velocidad. Y de la misma manera en la sección 2, al lado derecho hay las pérdidas, además de las tres componentes, altura estática, altura, profundidad de flujo. En este caso, en vez de altura piezométrica, lo que le van a llamar es profundidad de flujo. IE1 o IE2, ¿no? Por favor, anotarse. Profundidad de flujo. Y por supuesto el término altura de velocidad, altura estática, profundidad de flujo y altura de velocidad. En la sección 2 tenemos, además de los tres términos, el término HF, que sería la pérdida por fricción, en canales abiertos este caso. No es lo mismo esto en canales abiertos que en tubería a presión, son otras ecuaciones. Que no se va a avanzar tampoco, solo estas ecuaciones son las que se van a entrar en nuestra examen previo, ¿no? Previo a este laboratorio. Bueno, esto es la pregunta, una de las preguntas principales de nuestra primera parte. En la sección, a ver, en la sección 1.2, que significa los tipos de flujo, que se refiere a la clasificación de los tipos de flujo. En este caso tenemos clasificación para canales abiertos, pero prácticamente se aplica lo mismo en canales, en tuberías a presión, con la diferencia de que en tuberías a presión
no nos permite visualizar. En un canal abierto visualizamos. En una tubería cerrada no visualizamos, pero se da esta clasificación. Previo a continuar con con estos tipos de flujo, tenemos que indicar que toda estas hipótesis que estamos aprendiendo de la hidráulica de canales de flujo se basan en ciertas hipótesis que se asumen previamente. Por ejemplo, si se va a estudiar el flujo, se tendría que hacerlo de manera que lo hagamos en tridimensional. Una de las primeras hipótesis que se asume es que es el flujo unidimensional para simplificar. Entonces, esa es pregunta de examen. El flujo se asume que es unidimensional, en una sola dirección. Pero generalmente el movimiento se realiza en las 3 direcciones. Bien, los tipos de flujo. Es examen esto. Se llama, esta pregunta va a ser pregunta de examen. ¿Qué es el flujo permanente? ¿Qué es el flujo no permanente? La primera clasificación. Flujo permanente es el cambio de la variable hidráulica en el tiempo, flujo permanente. Por ejemplo, que el caudal con respecto del tiempo no varía. En el flujo no permanente, el caudal con respecto del tiempo varía. Entonces, flujo permanente derivada de, vamos a decir otra variable, y con respecto de t es igual a 0. Acá en flujo permanente, y con respecto de t. Yo les Rodrigo. ¿Alguien su micrófono se le ha, por favor, revise? Luz Mariana. Limber Cruz. Miguel Ángel. Kevin García. Tarki. Edwin. Turco Torres. ¿Ha arreglado su micrófono alguien? Parece que está en otro lado y no está asistiendo a la clase. No sabemos quién. Bueno, se va a preguntar a las personas sobre lo que se está avanzando. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Hola. Estuvo claro, Inge. Ya, muy bien, ahora yo voy a hacer las preguntas. Sergio Claudio, flujo permanente, ¿qué es? Bueno, el flujo permanente, como nos explicó, es un caudal donde el efecto del tiempo no varía. En el caso puede ser una velocidad constante o la velocidad es igual a 0. No, perdón, no es igual. Claro, la variación de la velocidad con respecto del tiempo, tienen que completar esa parte. Sí. No es que la velocidad sea 0, sino que la variación Sí. de la velocidad con respecto del tiempo. Muy bien. Mateo Alejandro, en flujo no permanente.
Mateo Alejandro, parece que... Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ya, muy bien, está muy bien. Ya, esa simple respuesta es la que estábamos esperando. Ahora, en canales abiertos, aquello lo podemos observar. En tubería cerrada no, porque la tubería no nos deja observarla. En la siguiente figura tenemos cómo es esta variación de flujo permanente y no permanente. El flujo uniforme, que es esta, la primera, donde el tirante no varía en el tiempo. En el flujo no permanente, el tirante va a variar en el tiempo. Acá va a ser un valor, va a pasar unos segundos, va a ser otro valor. En un tiempo, en un lapso largo, ¿ya? Acá, digamos, después de una hora, el tirante no ha variado. Acá en segundos, en minutos, va variando. Es rápido, sube o baja. ¿Cuándo observamos esto? En las crecidas del río Choqueyapo, en una lluvia, ¿no? El Choqueyapo sube cuando ha llovido, deja de llover, empieza a bajar. Eso es el flujo no permanente. Permanente, en este momento el Choqueyapo no cambia de flujo, se mantiene este tirante. Unos 30 segundos, por favor. Bueno, en canales abiertos, además de poder observar el flujo permanente y no permanente, también tenemos otras clasificaciones, como ser el flujo gradualmente variado y FG, flujo gradualmente variado, el flujo rápidamente variado. Nuestro vertedero se trata de un flujo rápidamente variado. Acá tenemos los ejemplos en qué tramos se presenta. Tenemos digamos, una represa en el cual sale un canal, se tiene una compuerta y a la entrada de la compuerta o a la salida de la compuerta se presenta este perfil, se llama un perfil de flujo, y a esta pequeña transición se le denomina flujo rápidamente variado. Si colocamos un vertedor, en este caso a una cierta distancia, vamos a hacer que se produzca un flujo, acá se llama supercrítico, no vamos a avanzar esta parte, y un flujo subcrítico. Y hay en esta parte una transición de este régimen a este otro régimen que se llama
el de salto hidráulico. Tampoco vamos a avanzar esta parte, ¿no? Porque ya se refiere a canales abiertos. Y para pasar este vertedor se produce una caída en un pequeño tramo que es el flujo rápidamente variado. Y a partir de acá se tiene un flujo gradualmente variado en un quiebre dependiente, un flujo rápidamente variado. Bueno, entonces nuestro vertedero se trata de un flujo rápidamente variado y es lo que vamos a ver también en la proyección de la energía, que la vamos a estudiar con un poco más de detalle. Para nuestro examen solo va a haber la clasificación de flujo rápidamente variado y flujo gradualmente variado, que es lo que tenemos en esta tabla. Nuestro flujo variado es gradualmente y rápidamente. Bueno, pero previo a esto tenemos esta clasificación de uniforme y variado. ¿Qué es lo uniforme? Esto es lo uniforme, flujo uniforme. En la distancia se mantiene el tirante. En este caso, en la distancia el tirante va variando, ¿no? Va adquiriendo diferentes valores. Entonces acá ya aplicaríamos la derivada de I con respecto del espacio, con respecto de X, ¿no? Derivada de I con respecto de X. Un poco me olvidé cómo se manejan los lápices, así es que no voy a poder dibujárselos mucho en el PDF. Bueno, entonces para nuestro examen, esta es nuestra primera clasificación, uniforme y no uniforme. Y obviamente estos dos tipos de flujo. Lo mismo se da esta clasificación en el flujo no permanente, pero ya es más un estudio muy complicado, muy complejo. Y a veces es muy difícil de distinguir estos tipos de flujo en el flujo no permanente, ¿no? Solo para nuestro examen va a entrar esta clasificación y esta clasificación. ¿Alguna pregunta? No, Inge. No de Montevideo. Muy bien. Entonces, como ejemplo, dibujar uno de estos tres, por lo menos, figuras es lo que se va a pedir en el examen. No tan complicado la parte del vertedor, tal vez, ¿no? No que todo esto me lo aprenda. Esto y esto para nuestro concepto. Muy bien, en la parte 1, 3, prácticamente no entramos, es solo el concepto de número de Reynolds, que se aplica tanto a canales abiertos como a tuberías cerradas. Sí, lo demás es cálculo del coeficiente de fricción que todavía no lo han realizado. La figura 1.3 ya es el diagrama de Moody, que lo conocen. Las tres zonas, el flujo laminar, el flujo turbulento y el flujo de transición. Se va a pedir en el examen el cálculo del número de Reynolds para tuberías cerradas. No así para canales abiertos. Que lo sepan, para tuberías cerradas, eso va a ser parte del examen con sus calculadoras. Para la siguiente clase les voy a pedir que lo practiquen. Bueno, otros números del número de flujo de canales abiertos no entra. Bueno, vamos a pasar al hidráulica de Sotelo Ávila,
al capítulo 4. Bueno, nuestro nombre del capítulo, ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Es lo que es básico hacer un pequeño repaso. Acá está enumerado 4 principios fundamentales, pero en la mecánica de fluidos las que más estudiamos son los 3 primeros. El principio de conservación de masa o de continuidad. El segundo principio, la cantidad de movimiento. Y el tercer principio, conservación de energía. ¿No? Esos son los términos con que más conocemos, ¿no? Conservación de masa, conservación de cantidad de movimiento y conservación de energía, que ya lo conocen. Es pregunta de examen. El cuarto principio no lo aplicamos tanto en la mecánica de fluidos, ¿no? En la mecánica de fluidos que estamos estudiando, sí se lo aplica en otras áreas con mayor énfasis. En nuestro caso, para el flujo de fluidos son los 3 principios los que más aplicamos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No es nada nuevo, es lo ya conocido, solo estamos haciendo un repaso. Lo que se va a avanzar o lo que se está avanzando es el desarrollo de estas ecuaciones, pero con ecuaciones diferenciales. Lo que hemos aprendido es directamente que nos da la ecuación y hemos aplicado al problema hidráulico. En este caso vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la ecuación diferencial, porque además estas ecuaciones diferenciales las usamos con los métodos numéricos para resolverlas. En muchos casos se requiere resolver las ecuaciones diferenciales mediante los métodos numéricos para determinados tipos de estudio más complejos. Lo que hemos aprendido a aplicar son ecuaciones ya las más sencillas al problema que tenemos, pero si se tienen estudios más profundos, se tienen que aplicar las ecuaciones diferenciales, que aunque generalmente no se lo está utilizando en nuestra facultad, esto del uso de la solución de las ecuaciones diferenciales por métodos numéricos, probablemente al posterior, si nos modernizamos, al paso que se moderniza la tecnología actual, seguramente lo van a usar. Pero por el momento, por lo menos para conocimiento muy básico, es lo que vamos a avanzar esto. Pero esperemos que nuestros docentes y nosotros mismos impulsemos
cambios porque nuestra universidad actual, ¿no? Lo único que adquirimos son los nuevos celulares, pero nuestro conocimiento no lo mejoramos y como a nosotros, los estudiantes, nos gusta que sea fácil nuestra aprobación de la materia, tampoco nos damos cuenta, ¿no? Pensamos que con aprobar la materia vamos a tener el título, pero quedamos relegados en conocimiento con respecto a las universidades del mundo, ¿no? Y todo el avance tecnológico. Y prácticamente nos están acostumbrando en nuestra universidad a conformarnos con aquello. Bueno, espero que no continuemos con esa misma mentalidad, no sé si llamarla mentalidad, pero bueno, que vayamos hasta nosotros tratando de estar al nivel del desarrollo tecnológico actual, ¿no? Que es tan rápido y que no nos enteremos en noticias, que la inteligencia artificial, etcétera, que nosotros vayamos aprendiéndolo, ¿no? Bueno, entonces acá está el desarrollo de la ecuación de continuidad. El esquema con el cual se esta obtención de esta ecuación es a partir de este volumen de control, este esquema en el cual se tiene los ejes cartesianos en las tres direcciones, y en cada uno de estos ejes tenemos un término de la densidad por la velocidad más un medio de la derivada de la densidad por la velocidad con respecto de x en la dirección x, y así para cada dirección. Entonces, aplicando la ecuación de continuidad, en este caso se trata de dos términos. La ecuación de continuidad tiene dos partes. Una cantidad neta de masa que atraviesa la superficie de frontera del volumen en la unidad del tiempo y la rapidez de variación de la masa contenida en el volumen. Bueno, parece una oración, unas oraciones que hay que aprenderlas de memoria. Pero bueno, no, generalmente estamos acostumbrados a usar los equivalentes en las ecuaciones. Entonces, son dos ecuaciones. O estas nos representan dos ecuaciones. Este es un término de la ecuación y este es otro término de la ecuación. Entonces, el primer término es el que se está mostrando en la primera parte de este desarrollo, en el que en la dirección X se está haciendo la entrada y la salida de la masa a este volumen de control. Una entrada y una salida, y el término resultante nos va a dar un valor final, que es este, ¿no? Es el valor, se pone el término de entrada, se pone el término de salida, y reordenando términos vamos a obtener un valor final. De la misma manera que es este, ¿no? Reordenando los términos. El primer término de entrada, el término de salida, reordenando obtenemos esto. Lo mismo para el eje
y lo mismo para el eje Z. El segundo término de este enunciado, que es la rapidez de variación. La rapidez de variación va a ser la derivada con respecto de ρ diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z con respecto del tiempo. Entonces, para cada eje se colocan los términos. Acá este es el tercer término y acá se ha colocado la segunda parte del enunciado anterior. Aparentemente pareciera que no explica. ¿Qué sería este, no? Este primer término es la derivada con respecto del tiempo. Lo que acabamos de desarrollar es la rapidez. Entonces, acá la han colocado, en vez de ponerlo adelante, lo han puesto atrás. Entonces, estos dos son los dos términos. Este es la rapidez y esto es lo que se llama la cantidad neta. Ya, digamos, la primera palabra, cantidad neta, y esta la rapidez. Estos tres primeros términos, los dos previos que están arriba, se los puede escribir de esta manera, derivada de ρ con respecto de x, con respecto, derivada de ρ por bx con respecto de x. Para y, para z, más la derivada de ρ con respecto de t. Se estaría simplificando el término de x, de y, de z. Y finalmente, estos tres términos representan la divergencia de b por ρ y finalmente escribiríamos la ecuación como la divergencia de la densidad por la velocidad más la derivada de la densidad con respecto del tiempo. La ecuación 4.1. Esta ecuación, en el examen no voy a preguntar todo el desarrollo, pero digamos que vamos a pedir que se lo aprendan de memoria, la ecuación 4.1. Y a partir de esta se va a hacer las preguntas. Si queremos flujo permanente, nuestra variación con respecto del tiempo va a tener que ser igual a 0. Entonces, este término se elimina y solo nos va a quedar esto. Esto es lo que conocemos como caudal igual a velocidad por área. Estos otros términos no los vamos a entrar en nuestro examen, solo este primero a partir de la ecuación 4.1b. 4.1b y 4.2 son obligatorias para el examen. ¿Alguna pregunta hasta acá? La 4.2 es el equivalente a caudal igual a velocidad por área, ¿no? La que conocemos mucho. Bueno, a ver, ¿qué hora estamos? Bueno, tenemos todavía tiempo.
Para que no se les haga pesado, me gustaría avanzar la ecuación de cantidad de movimiento la siguiente clase, pero de todas maneras vamos a entrar un poco a, a, a la ecuación de cantidad de movimiento y avanzar algunos conceptos. Entonces, bueno, a ver a Juan Pablo Aguilar, las ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Está Juan Pablo Aguilar. Inge, Las ecuaciones fundamentales de la hidráulica. sí, Inge, son la conservación, perdón, la ecuación de continuidad, de cantidad de movimiento, la primera ley de termodinámica y la segunda ley que no se ve mucho en esta ocasión. Bueno, hemos dicho tres. Otra vez, la primera. Perdón, Inge, de continuidad, de cantidad de movimiento y la primera ley de termodinámica. O también la conservación de masa, la segunda ley de Newton y la primera ley de termodinámica. O la conservación de energía. Ya. Bueno, en conservación de energía es la tercera. La de termodinámica no se la usa en hidráulica, en flujo a presión que estamos estudiando, ¿no? Son tres. Continuidad, cantidad de movimiento y energía. La siguiente clase vamos a avanzar la diferencia entre las dos. Indistintamente las dos nos pueden resolver un problema hidráulico, pero en determinados casos solo se puede usar la ecuación de cantidad en casos más complejos. Vamos a avanzar esa parte y va a ser una pregunta de examen. ¿En qué casos se utiliza la de cantidad de movimiento? Bueno, entonces, acá tenemos el esquema para obtener la ecuación de cantidad de movimiento. Algo muy similar a lo de ecuación de continuidad, que va a estar compuesto de dos términos. Uno referido a la entrada de cantidad y otro a la variación, como nos decía esos enunciados. Entonces, toda la obtención de la ecuación se va a basar en esto, en esos dos términos, ¿no? En obtener el desarrollo de esos dos términos. Entonces, en el Sotelo Ávila está un poquito desordenado las ecuaciones, pero al final son esas dos. Una es el primer término de la entrada sobre la superficie de control, acá es S sub C. El segundo término es la variación en el volumen de control, ¿no? Acá se realiza la variación, no sería la variación, las entradas y salidas sobre la superficie de control, sobre todas las superficies de control en su parte exterior, y acá la diferencia es en el volumen de control, ¿no? El segundo término se refiere al tiempo, el primero a una integral de superficie, ¿no? El segundo una integral de volumen. Entonces, estas dos ecuaciones es donde se desarrolla en el Sotelo Ávila. Además, hay una parte que conocen ustedes
en el lado izquierdo. Por favor, 30 segundos. Bueno, en el lado izquierdo de la ecuación se la define como el cambio de la masa por la velocidad con respecto del tiempo es igual al primer término más el segundo término. Es la definición que tenemos de la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? Que está al principio del texto, del capítulo. La fuerza es igual a la derivada de la masa por la velocidad con respecto del tiempo. Ese es el lado izquierdo de nuestra ecuación. Bueno, entonces la 429. Y este lado izquierdo es la suma de las fuerzas en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Es lo que hemos aprendido en Física 2. En los ejercicios que nos han dado hemos aplicado esto. Las fuerzas externas en el lado izquierdo y en el lado derecho lo que da ρ por la velocidad y el cambio de velocidad, ¿no? Entonces, de esa manera se trata esta ecuación. Bueno, los nombres obviamente de estos términos de las ecuaciones no son tan fáciles como para saberlos fácilmente de una forma corta, ¿no? Bueno, entonces la primera parte de este desarrollo en el Sotelo Ávila es la segunda ecuación, la derivada con respecto del tiempo. No, perdón, es la primera parte, la integral de superficie, que al final es la que obtiene la ecuación que conocemos, rho v q por beta, coeficiente de Boussinesq, coeficiente de la cantidad de movimiento. Estos coeficientes van a entrar en el examen. Para la siguiente clase vamos a dar los conceptos. Por el momento queda como un coeficiente de cantidad de movimiento. Existe también un coeficiente propio del de la ecuación de la energía, que se llama el coeficiente alfa. Bueno,
la siguiente clase vamos a mostrar a qué nos referimos con este coeficiente de corrección. Muy bien, entonces estas son ecuaciones que ya las conocen. Ecuación 431. Más o menos estaríamos indicando que en nuestro examen la 431 entraría como aprenderla de memoria, digamos, ¿no? Aunque ya la conoce. Lo único diferente es este último término, la ecuación diferencial completa de la variación con respecto del tiempo. Entonces, este término de la integral de volumen se realiza el desarrollo en el Sotelo para finalmente llegar a esta ecuación final, a este término final, y lo reemplazamos en la ecuación 432. Ahora, la ecuación 432, lo mismo aplicamos para flujo permanente. El segundo término se va a hacer 0 y nos va a quedar la 433. Entonces, para el examen, 431, o bueno, la forma simple lo haremos, la 432 y la 433. Entra en nuestro examen. Obviamente ya las conoce, lo único nuevo es este término. Entonces, digamos de memoria, aunque no me gusta pedir de memoria, pero bueno, este término va a tener que ser de memoria. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, he tratado de mostrar de forma lo más simple posible las ecuaciones diferenciales fundamentales de la hidráulica. Las de energía son bastante simples, no requieren una mayor explicación de la que ya conocen, y del mismo modo también está compuesta de términos y no va a entrar en el examen, más que la de continuidad y cantidad de movimiento. Ahora, acá lo que se ha introducido es el coeficiente de corrección beta, y en la energía el coeficiente de corrección alfa. Es otra ecuación distinta, pero estos coeficientes entran en las ecuaciones diferenciales. Bueno, eso sería en cuanto a ecuación de cantidad de movimiento. Esos son los términos que tenemos que aprender, repasar para nuestro examen. En la siguiente clase se va a avanzar los coeficientes de corrección y el texto de nuestro libro, de nuestra guía para el laboratorio. Creo que eso sería el avance por hoy, y se van a hacer preguntas en forma aleatoria a los alumnos asistentes a la clase. Su compañero que me colabora en la materia ha preparado un formulario en el cual van a enviar su print screen de su asistencia, y se va a tomar, bueno, se va con esto corroborar su asistencia a la clase. Ahora bueno, hasta acá y tenemos consultas sobre la teoría avanzada. Inge, disculpe, una consulta. En el Sí. tema de las ecuaciones en la 432 y la 431, ¿podríamos usar cualquiera de las dos o sí solo nos enfocamos en la 432? Solo la 432, mejor no nos complicaremos. Está bien, gracias, Inge. Sí. Bueno,
creo que eso sería de avance de la teoría. Prácticamente nuestra guía es el desarrollo de estas mismas, de la ecuación de estas mismas ecuaciones, pero de forma más simple, tal como aprendimos en física 2, ¿no? Acá simplemente se está introduciendo las ecuaciones diferenciales y así tal cual como las vemos, se las resuelve numéricamente. Los que ya están llevando la materia ya conocen los métodos de resolución, ¿no? Y los que no, bueno, van a ir aprendiendo. Aunque no se aplica a ecuaciones diferenciales, parece que en la carrera, pero bueno, el ingeniero Pilco había introducido algo, pero significa más clases. Ojalá nuestra facultad se vaya modernizando. No podemos estar ya muy fuera de lo que es el avance, ¿no? Ya parecía bien hace 20 años, pero ya ahora no se puede continuar con aquello, ya demasiada inercia es de parte de nuestra universidad que no está empujando a los cambios a nuestra propia universidad. No es bueno aquello, pese a de que nuestra rectora es investigadora, ¿no? Pero también nuestras propias facultades no están impulsando. Nos está dejando, me parece, mucho, mucho más lejos cada año la tecnología más atrás en nuestra facultad. Y bueno, bueno, uno se siente triste por aquello. No se puede cambiar todavía, no se puede cambiar y nos vamos a seguir quedando. Bueno, creo que no habría la consulta para hoy era para el lunes a las 8:30 o 9, pasar la clase teórica y por supuesto el día miércoles la clase teórica normal. Quisiera pedirles que pasemos el lunes en razón de que la subsiguiente semana no voy a pasar clases toda la semana y por esta razón adelantar esta clase. Ya para octubre es que vamos a empezar el laboratorio y a dar el primer examen previo y el laboratorio, por supuesto, en los equipos didácticos, en los dos grupos correspondientes. Espero que también solucionemos por si acaso los horarios de recuperación de laboratorios. No los han hecho una votación para teoría de horarios de recuperación. Nos faltaría para los horarios de laboratorio. Esto hay que hacerlo de forma previsoria porque siempre ocurre muchos imprevistos en nuestra facultad por diferentes razones que cambian nuestra programación, sea el gobierno, sea nuestra misma universidad o hasta nuestros propios compañeros alumnos que dicen esta semana no hay clases por etcétera y es de un día al otro. Entonces, para no cambiar nuestro cronograma, se tiene que fijar esos horarios de recuperación. Voy a pedir a la colaboración del alumno que me colabora para definir estos horarios. Entonces, sí pediría una votación, no sé si votación o ya están de acuerdo en pasar este lunes, ya sea 8:30 o 9, la clase va a durar 1 hora y pasa la teoría.
Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna opinión? Sí, Inge, perdón. El día lunes en la mañana, ¿verdad? Sí, Yo tendría una objeción tal vez. Es que ese día es el examen de circuitos eléctricos 1 y ¿a va a ser qué igual hora? de 8 a 9:30, creo. Tal vez 10. Ah, ya. Bueno, ese es el horario que se iba a fijar de recuperación de la materia. Parece que va a tener que ser viernes nomás como horario de recuperación, ¿no? Al ¿No horario podría que... ser tal vez en la noche, Inge? Pero no, no puedo. No puedo porque tenemos que pasar en la facultad, no, no vamos a pasar virtual. Esto es excepcional de virtual, ¿no ve? Disculpen que igual tengo una situación casi igual porque al viernes quizás tenemos examen de transferencia de calor. Ah, A ese horario. tenemos que fijar un horario, a ver, lo van a conversar internamente con sus compañeros o lo vamos a votar en clase, pero obviamente puede ser que no lo vamos a usar todo el tiempo, pero tenemos que tenerlo. Em, bueno, y no habría, no sé cómo decir, que se supone que esto es para el cuarto semestre, ¿no? No, no deberíamos tener problemas de cruces, pero bueno, sus materias de otros semestres hacen que esto se ocurra. Bueno, de todas maneras se va a hacer una votación para definir este horario y esperemos que no perjudique a algunos alumnos, a otros, etcétera. Entonces, este lunes no es posible. Entonces, solo vamos a tener que pasar este miércoles en nuestro horario y, bueno, en la subsiguiente semana haría lo posible por pasar, pero no es posible que no. Espero que la subsiguiente la recuperemos y ya vamos a entrar a la clase teórica en octubre, a los laboratorios. Entonces, bueno, hasta el miércoles hay alguna pregunta más. Ya enviaron bueno, no sé si ya les envió el formulario su compañero. Fabricio les envió el formulario. Ya lo envié al grupo, ¿verdad? De Telegram. Sí, ya, muy bien. Se lo va a cerrar en 30 segundos, por favor, no atrasarse. Y eso sería, ¿algo más? Recién lo voy a enviar, Inge. Recién lo va a enviar. Sí, sí. Wow. Oh, No me llegó su mensaje. bueno, va a tener que ser un poco tarde. Bueno, van a tener unos 2 minutos y medio para enviarlos y va a cerrar el formulario, Fabricio. Bueno. Entonces, me parece que la clase habría terminado. Sí, me parece que sí, así sería. ¿Alguna pregunta más? A ver, el día lunes a las 8, como forma excepcional, porque ahorita estamos en virtual, sí podemos hacer la recuperación. Entonces, lo podemos hacer, ¿está bien? Hola. No sé. ¿Se está escuchando?